Bendiciones, mis hermanos, en este día especial que hemos añorado todos, ¿cierto? Esperando este tiempo donde el Señor va a ministrar nuestras vidas, donde el Señor va a fortalecer nuestras vidas. Y en este día especial, ¿cierto? Que añoramos, como le decía, yo quiero poder compartir una palabra que el Señor me dio a mi corazón. Bueno, cuando nosotros queremos hablar del Espíritu Santo, podíamos hablar de muchas formas y de muchas maneras, porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, se muestra de muchas formas, pero una de las cosas que escribiendo, ¿cierto?, ahí en mi apunte, creo que el Señor me dio una palabra y me quedé con eso, con ese sentir del Señor. Así que me gustaría que antes de empezar pudiésemos orar, amados, para poder pedirle su guianza, ¿cierto? Poder pedirle que Él nos ayude, ¿cierto? Porque dependemos realmente del Espíritu Santo en todas las cosas. Así que le invito a que podamos orar un momento para escuchar esta palabra hermosa que el Señor tiene preparado para su pueblo. Amado Dios, en este día, esperado Señor, realmente, Señor, necesitamos conocer a la persona del Espíritu Santo. Señor, yo te pido que usted me pueda ayudar, Señor. Necesito esa ayuda del Espíritu Santo. Señor, para que puedan escuchar la palabra, Señor, y esa palabra pueda llegar al corazón, Señor, que está atribulado, cansado, con necesidad. Sé, Señor, que dependemos de ti en todas las cosas. Y es tu Espíritu Santo, Señor, el que habla a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y dependo, Señor, de ti en esta hora, Padre, y en este día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, como le decía, el Señor había colocado, ¿cierto?, en mi corazón una palabra y me quedé con esa palabra hermosa que trajo tanta bendición y tanto beneficio a mi alma también. Yo creo que conocer la persona del Espíritu Santo es algo que realmente a nosotros nos cautiva. Qué importante poder conocer al Espíritu Santo, sobre todo este tiempo, amado hermano. La guianza del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo. Y yo me quedé con esta palabra que se la escuché y la leí, ¿cierto?, del apóstol Pablo, porque él también hablaba acerca de eso. Y mire lo que le coloqué yo por título: el Dios de toda consolación. Mire qué hermoso, el Dios de toda consolación. El Espíritu Santo, ¿cierto?, su labor acá en este caso que le estoy compartiendo es de consolar. Tiene muchos atributos el Espíritu Santo, tiene muchas cosas que dar, pero yo me quiero quedar en esto. Quiero enfocar mi palabra, ¿cierto? Esta palabra que el Dios me ha dado, esta palabra en la labor del Espíritu Santo como un consolador. Mire qué hermoso y cuánto necesitamos ser consolados, ser fortalecidos por el Espíritu Santo en este tiempo. Es un tiempo difícil, pero la palabra lo dijo y Jesús lo dijo, que Él nos iba a dejar, ¿cierto?, el Consolador. Mire, quiero poder hablarles acá acerca de la palabra consolador para que entendamos lo que el Señor nos está hablando. Mire, la palabra consolar del latín es consolari del latín, formada del prefijo con, pero mire lo que significa el prefijo con. Significa reunión, mire, significa unión y significa cooperación. Y la palabra del verbo solari significa, mire qué hermoso, significa aliviar, significa calmar, significa apaciguar. Qué hermoso el significado de consolar. Él nos viene a consolar. También el sufijo de consolación acá, el sufijo también tiene un significado, el sufijo con, porque es una acción y es un efecto. Mire, escuche bien, el sufijo con de consolación
significa que tiene una acción y tiene un efecto. Entonces la palabra consolación sería la acción y el efecto. Mire, la acción y el efecto de poder consolarnos. Mira qué bello, qué hermoso el Espíritu Santo. Tiene el efecto, ¿cierto? Como dice acá, y la acción, ¿cierto? De consolarnos. También consolador, terminando con el sufijo dor, significa, ¿qué es lo que indica el sufijo dor? Indica al que obra. Mire, en este caso, el que obra trae ¿qué cosa? El que consuela. Mira qué lindo lo que significa eso, y ahí el Señor va abriendo nuestro entendimiento para poder captar lo que el Señor, ¿cierto?, quiso decir cuando Él dijo, es el Dios de toda consolación. Hay un texto hermoso, ¿cierto?, que lo habla la Escritura, y el libro de Juan, ¿cierto?, lo podemos ver acá, porque el libro de Juan, ahí donde habla Jesús acerca de la promesa del Consolador, del Espíritu Santo. Entonces, en Juan 14, 16, y dice algo muy hermoso. Dice, y yo rogaré al Padre, mira aquí Jesús decía, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, pero dice, pero para que esté con vosotros para siempre. Mira qué hermoso esa declaración, qué hermosa esa oración que Jesús hizo. Yo rogaré al Padre, dice, para que envíe otro consolador. Entonces acá cuando la palabra, ¿cierto?, se refleja acá y dice consolador, aquí está hablando de una palabra en el griego que significa parakletos. El consolador se llama paracleto, pero este consolador, como ya veíamos, tiene ciertas características. Mire qué hermosa la característica, porque él dice que es un intercesor, el Espíritu Santo es un intercesor, es un consolador, pero también dice que tiene la facultad de ser abogado. Mire qué hermoso eso. Cuando habla la palabra de ser intercesor, este paracletos, este Espíritu Santo, ¿cierto?, que Jesús rogó al Padre para que viniera, tiene la capacidad de interceder. E interceder, ¿qué significa, amado? Escuche, significa es hablar a favor de alguien. El Espíritu Santo como intercesor tiene la facultad, mire, de hablar a favor de alguien. ¿A favor de quién? De nosotros. También dice consolador, como ya lo leía, significa confortar, significa, amado, aliviar, significa sanar. Mire qué hermoso esta palabra del consolador, del Espíritu Santo, qué maravilla. Pero también habla acerca de abogado. ¿Y qué es un abogado, cierto? Dice que es el que auxilia al necesitado. Mire qué bello es esto y qué poderoso poder entender lo que significa parte acá de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Y sabe que en el libro de Lamentaciones, capítulo 3:58, hablaba en Lamentaciones, ¿cierto? Y decía acá, tú has defendido la causa de mi alma. En otro dice, tú has abogado la causa de mi alma. Y mira, aquí estaba, ¿cierto? Aquí también se puede presentar el Espíritu Santo como un abogado. Acá el libro de Lamentaciones se dirigía, ¿cierto?, a los adversarios, se dirigía acá a los hombres, ¿cierto?, que querían venir a acusarlo, a ponerle, ¿cierto?, en sus pensamientos muchas flechas, tirar muchas flechas, pero dice, tú, Señor, tú has sido acá y me has defendido como un abogado, quería decir, tú has defendido mi alma. Mire qué hermoso. Entonces está el Espíritu Santo, ¿cierto? Como un abogado también. En el Evangelio de Juan, como le decía, se aplica siempre este término de consolador.
se aplica, como le decía nuevamente, quiero reforzar, al Espíritu Santo como consolador, pero también se llama como defensor, como un abogado. El término está formado del lenguaje también jurídico, mire, que designa a alguien que se pone de parte del acusador para ayudarle, para defenderle. Sí, para defenderlo. Entonces, es una función del Señor, del Espíritu Santo en este caso, de apoyo y de consolación. ¿No es maravilloso poder darnos cuenta la capacidad que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es un intercesor, que es un consolador, que también aboga por nosotros? Y más encima, el Señor Jesús dice y habla, ¿cierto? Y dice, pero yo a ustedes, le dice, no dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros, le dice. En un momento donde dice, es necesario, le dice, que yo me vaya. Es necesario que me vaya para que venga, ¿cierto? Les conviene, para que venga el Consolador. Qué importante poder darnos cuenta que si en ese momento Jesús, ¿cierto? Estaba en la tierra. Jesús, hombre, estaba en la tierra. Pero Él no podía estar simultáneamente en todo lugar. Por eso las masas, ¿cierto? La gente le seguía al lugar donde Él iba, le seguía a las masas. Pero en ese momento, claro, Él era Jesús hombre y estaba, ¿cierto? Pero no podía estar simultáneamente en todos lados. Por eso Él dice en un momento, a vosotros les conviene que yo me vaya para que yo, ¿cierto? Me vaya. Pero mi Padre, ¿cierto? Enviará ¿a quién? Al Consolador, a nosotros. Entonces, el Consolador ahora, ¿cierto? Bendito sea Dios, puede estar en todo lugar de los hijos de Dios, en todo lugar donde hay hijos de Dios, Él habita dentro de nosotros. Por eso era necesario que Jesús, ¿cierto? Decía, les conviene que yo me vaya, porque van a tener al Espíritu Santo en sus corazones y en cada lugar de la tierra donde hay un hombre, una mujer que esté clamando, que está pidiendo ayuda. Ahí está el Espíritu Santo en el corazón de cada hijo. Qué maravilloso es esto, entenderlo. También importante saber lo que dice acá el Señor, que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y la palabra huérfanos tiene un significado acá que es orfanos en el griego, y significa uno que está afligido, uno que está solo. Entonces está diciendo a estos huérfanos que se sienten afligidos y que se sienten solos, yo voy a mandar al Espíritu Santo que va a ser su consolador. Qué hermoso es esa, qué hermoso esa palabra. En el hebreo también una palabra que es yadhom, que significa también esto, uno que es solitario cuando habla de huérfano, pero también tiene un significado el que no tiene enseñanza, sin guía y sin guardián. Cuando habla de huérfano se refiere a estas características, pero mire qué hermoso, porque el Señor hace una obra maravillosa, porque como dice acá y como hablamos, significa el que no tiene guía, el que está solo, ¿cierto? El que no tiene enseñanza. Pero el Espíritu Santo, que es consolador, nos puede, ¿cierto?, consolar, pero también enseñar y también guiar. Qué hermoso es eso. Mire, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, pero también dice, y Dios de toda consolación. Entonces acá se refiere, y me llamaba la atención, que hablaba acá 2 veces de Padre, de la paternidad. Qué importante, la paternidad acá. Y acá la palabra cuando dice, y Dios de toda consolación, se refiere acá a una palabra que significa una totalidad de toda consolación. O sea que Él viene a venir, ¿cierto?, a consolar todas
todo lo que podamos tener en nuestro corazón. Pero acá significa, como le decía, todo es una totalidad. Ejemplo, podríamos decir, todos seremos, nadie queda fuera, todos seremos beneficiados, ¿cierto? En esta dificultad o en alguna dificultad, y seremos fortalecidos y consolados. Todo significa totalidad, nadie queda fuera, todos estamos, ¿cierto?, ahí y todos seremos beneficiados. La palabra consolación en este texto también es paraclesis y significa imploración, exhortación, confortar y consuelo. También la palabra consolación acá también dice acá que es el que consuela, el que conforta. La palabra para, el prefijo y su raíz es klein o kalein, que es un conjunto que cuando se une en esto es algo muy hermoso. Uno que es llamado para estar, mire, al lado del otro, para estar al lado de nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso dice, no estarán huérfanos. Él estará con nosotros, estará al lado de nosotros, amados hermanos, consolando. También tiene una connotación de alentar y de animar. Tiene esta característica hermosa el Espíritu Santo, que es consolador. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4. Mire, dice, el cual, dice, nos consuela en todas, de nuevo, todos, totalidad, en nuestras tribulaciones. Lo está declarando y es así, amado. Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué importante, ¿cierto?, que nosotros podamos vivir esa experiencia con el Señor. Qué importante que nosotros podamos ser consolados, para que así nosotros, ¿cierto?, tengamos en nuestros corazones, ¿cierto?, esa respuesta en un momento de la vida, en dificultades. Y cómo hemos visto y cómo hemos sentido que el Señor ha consolado nuestras vidas. Porque es algo que nosotros, amados, hemos vivido en nuestra vida. Yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de los hijos del Señor, en momentos de la vida ha vivido momentos tristes, momentos difíciles, momentos de dificultad. Pero en un momento en la oración, ¿cierto?, Dios ha fortalecido, Dios nos ha consolado, el Señor nos ha dado respuesta a través de un hermano, de una hermana. Dios ha hablado de muchas formas. ¿Para qué? Para consolarlo. Entonces nosotros tenemos el derecho de decir, sí, Dios, a través del Espíritu Santo, ha consolado nuestras vidas. Porque mire, nadie puede dar algo que no tiene. Pero nosotros hemos vivido el consuelo de Dios. Y por eso hablamos y por eso decimos, Dios ha sido nuestro consuelo. Dios ha sido nuestra fortaleza. Él ha estado con nosotros y ha consolado toda nuestra vida. Por eso nosotros hablamos, para el que me esté escuchando en este día, pueda creer también de que Dios va a ser su consuelo. Volviendo al texto anterior, cuando habla el Señor en Juan 14, 18, y dice, no os dejaré. Escuchemos la voz del Señor. No te voy a dejar huérfano, te dice el Señor. No los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. Eso significa, vendré a vosotros, significa una compañía. Es acercarse, pero en el tiempo presente, en el momento cuando yo estoy complicada. ¿Cierto? Vengo, dice el Señor, el Espíritu Santo a través, ¿cierto?, de nosotros, y dice, y sentimos la voz de Él, y en el momento el Señor da respuesta a nuestra vida. Es la compañía, significa compañía también. Pero mire, yo me quedaba pensando en este texto,
de ser huérfanos. No los dejaré, dice el Señor, huérfanos. Y me llamaba la atención algo y empecé a escribir algo. Uno de los lazos emocionales más fuertes son los padres para nosotros los hijos. Es un lazo, cierto, muy fuerte en nuestra emoción, el cuidado de los padres hacia los hijos. Lo cual, amado, la labor sería de los padres, cierto, contener, dar amor, cuidar, proteger, cubrir necesidades físicas, necesidades emocionales. Ahí, cierto, podemos desprenderse, cierto, el concepto que tenemos, los que hemos estudiado un poquito de apego, ya, del apego cuando se habla en el término de la psicología, cierto, de ese apego. Entonces, una de las emociones, cierto, el lazo importante para los hijos es que tengan padres que puedan brindarles cierto cariño, protección, ayuda, contención y en todos los ámbitos de su vida poder contenerlo y darle lo que se necesita. Mire, acá esto del apego, quiero poder hablarle para que vamos entendiendo lo que el Señor dice y lo que dice también estos hombres que han estudiado, ¿cierto?, en cierta forma lo que les pasa a los niños cuando han quedado huérfanos. Por eso quiero detenerme en esto. Es un psicólogo británico que se llama John Bowlby. Es un psicólogo que en el fondo le estudió, ¿cierto?, esta forma y la causal que tenían los niños cuando quedaban sin padre. Entonces él decía lo siguiente, de acuerdo al estudio, decía, qué importante declara que se necesita que se desarrolle una relación estrecha entre los seres humanos. Y en el recién nacido, una relación cercana con el cuidado para que su desarrollo sea sano emocionalmente. El objetivo, decía, de esto es lograr la figura del apego. Eso es la cercanía. Por lo general, que viene de los padres. Entonces este hombre, claro, había estudiado, ¿cierto? Y decía la importancia de ese lazo, ¿me entiende? De esa cercanía, de esa ayuda, de esa contención que tienen los padres, que deben tener los padres hacia los hijos para que el hijo pueda desarrollarse de la forma adecuada. Él fue llamado hace mucho tiempo para estudiar, ¿cierto?, este tipo de conductas en los niños. Pero también hay una figura también que podemos entenderla acá, que decía que durante la Segunda Guerra Mundial, los huérfanos, los niños que quedaban sin padre y sin hogar, presentaron muchas dificultades en todo ámbito, obviamente porque habían muerto sus padres. Entonces veían ello y podían darse cuenta que era importante la contención, el consuelo, ¿cierto?, de esos padres, pero no estaban, porque muchos padres de esos niños murieron y ellos quedaron huérfanos. La pregunta, amado, es la siguiente: ¿cómo se puede restaurar? ¿Cómo se reemplaza esa carencia afectiva que todo ser humano tenemos en algún momento en la vida? ¿Cómo se puede suplir esa necesidad, cierto, de esa carencia cuando los padres no están? O muchas veces nosotros nos equivocamos en el consejo. Muchas veces nos equivocamos, cierto, de poder dar una palabra, un consejo sabio a nuestros hijos. Y quizás nosotros no le hemos dado como corresponde, como quisiéramos muchas veces. Pero ahí por eso nosotros como padres necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos esa sabiduría que viene del cielo para poder dar esa palabra a nuestros hijos también. Entonces las relaciones humanas, como decía este hombre, era necesario esa cercanía, esa estrechez, pero que fueran buenas relaciones para que las personas pudieran estar bien y sobre todo estos niños huérfanos. La pregunta, como le decía, ¿cómo se restaura? ¿Cómo se restaura eso? ¿De qué forma se puede restaurar? Quedó registrado algo muy hermoso en la Escritura. Y es un hermoso texto que habla acerca de consolar.
Y dice el Salmo 27:10 lo siguiente: aunque mi padre y mi madre te dejaran, por muchas razones pueden ser, dice, con todo Jehová me recogerá. Mira qué hermoso es eso. Porque aquí está hablando, estábamos hablando que decía, no los voy a dejar huérfanos. Cuando se habla de huérfanos es porque se murieron los padres, porque los padres tampoco están con la capacidad, ¿cierto?, de cuidar a los hijos, y muchas veces se colocan en lugares donde ellos puedan estar, ¿cierto? Por muchas formas uno queda huérfano, los niños, pero el Señor dice en un momento, aunque tu padre, aunque tu madre, mire qué importante, como le decían, esos lazos tan fuertes para todos los seres humanos, un padre y una madre. Pero te dice, aunque ellos no estén, aunque ellos a lo mejor mueran, o aunque ellos no te abandonen, yo no te voy a abandonar. Dice el Señor, yo te voy a recoger. Mire qué grande y qué determinante esta palabra del Señor en nuestras vidas. Cuando aquí dice Jehová me recogerá, es en el hebreo que es asaf y significa te voy a traer, te voy a recibir, mire qué lindo, y te voy a sanar, te voy a recoger, te voy a traer para mí, te voy a recibir, pero te voy a sanar. Entonces me doy cuenta que lo que algún día, cierto, sufrimos a lo mejor, ese tipo de carencia, en algún momento Dios llega a nuestra vida y a través del Espíritu Santo puede ministrar todas esas carencias que tenemos. Y dice el Señor, si pasó que te dejaron, yo no te dejaré, tú no estarás huérfano, yo voy a suplir esas necesidades que pudo haberte dado tu padre, tu madre, que no te lo dieron, yo lo puedo hacer el Señor. Dice, yo te voy a recoger si tú estás abandonado, si tú estás huérfano. Esa es la labor del Espíritu Santo, yo te voy a sanar. Dice acá sanar, ¿por qué? Porque un abandono trae muchas consecuencias, amado, y heridas profundas en el alma que se necesitan ser sanadas. Cualquier tipo de abandono es una herida profunda en el alma. Abandono de padres a hijos, abandono de esposo a esposa, viceversa, abandono de cuidados físicos, médicos, educativos, emocionales, sociales. Todo tipo de abandono, ¿cierto?, es fuerte para nosotros los seres humanos. Por eso el Señor dice, acá hay un texto muy hermoso, porque el Salmo 94:14 dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo. Mire, el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Este texto en particular se refiere al beneficio, mire, de ser adoptado. Mire qué hermoso, bendito sea el Señor. Significa que alguien nos pudo haber abandonado, alguien, cierto, pudo habernos dañado con ese abandono, pero dice que Él nos adoptó. Mire qué hermoso. Gálatas 4:6 dice, y porque soy hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Mira qué bello, clamamos Abba Padre. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, amado, sino que habéis recibido, dice, un espíritu de adopción. Mire, nos adoptó como hijos. Bendito sea el Señor. No estamos solos. Usted no está sola. Y si en algún momento tuvimos abandono, tuvimos carencias, dice el Señor, yo no te voy a abandonar. Yo te adopté. Mire, Él toma la posición. Él nos adoptó. Y nosotros, dice la palabra del Señor, el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Porque Él pasa, ¿cierto?, a ser importante para nuestras vidas. La palabra Abba es una palabra en el arameo y significa Padre querido.
mi Padre, mi querido Padre, mire qué hermoso, Padre mío querido. Este término lo usaban, ¿cierto?, los niños pequeños, los niños, los ancianos también, los adultos, pero cuando había una relación estrecha. Acá dice una relación entrañable, como de las entrañas. Decían, Abba, Padre, Padre, ¿cierto?, querido. Entonces ahí hay una adopción. Qué hermoso. El Salmo 103 lo dice. Dice, ¿por qué? Porque ahí dice, yo sano todas tus dolencias. El que sana todas las dolencias. ¿Se acuerda que habíamos dicho que todo significaba totalidad? Todas las dolencias que nosotros podamos traer o tener en algún momento. Dice que esas todas Él las va a sanar. Esa es la facultad que tiene el Señor, ¿cierto? Acá es una figura, decimos todas. Y dije yo, ¿qué cosas pueden ser todas? Y acá lo grafica muy bien. Figura de estar débil, de estar enfermo, mire, afligido, angustiado, con desaliento, herido, incurable, incluso dice, afligido, atormentado, adolorido, temeroso. Mire, dice que todas estas figuras de dolencia, dice que Él las va a sanar. ¿No es maravilloso escuchar esa palabra, amado? ¿No alienta nuestros corazones? Sí hay respuesta, sí hay sanidad, sí Él puede hacer todo a favor de nosotros. Dice que sana todas, lo que yo le dije, todo va a sanar. Y lo creemos en el nombre del Señor, porque es así. De esto, ¿cierto? Él vino a sanar y traer sanidad completa a nosotros. Y Él desarraiga de nosotros todo espíritu de orfandad. Sea desarraigado en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orfandad, amado, que tú te has sentido solo, que en algún momento te has sentido que a lo mejor puede estar lleno de gente, pero te sientes solo, o te has sentido abandonado, o te has sentido en algún momento que a lo mejor tus padres te dejaron, o tu esposo te dejó, o a lo mejor no has sentido, amado, el cobijo de un esposo o de una esposa. Pero el Señor te dice acá y nos dice a nosotros, tú no estás solo. Por eso el Señor viene a desarraigar todo espíritu de orfandad en el nombre del Señor. Acá también podemos también hablar algo muy hermoso que el Señor me hablaba y lo quise escribir acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre, ¿cierto? Para que lo recordemos. Recordar nuevamente que el significado de consolador es paracletos, pero es un abogado también y un intercesor. ¿Por qué lo quiero nombrar nuevamente? Recordemos que el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, fue un hombre que perseguía a los cristianos. Un hombre que consintió en la muerte de un joven muy hermoso, que era Esteban, era un joven piadoso. Pero dice que él aprobó su muerte. De hecho, en el libro de los Hechos 8:14 dice, Saulo vio cómo mataron a Esteban y le pareció bien. Dice también que maltrataba, ¿cierto?, a los miembros de la iglesia. Entraba a sus casas, los perseguía, los traía para encarcelarlo. Era un hombre realmente malo, podríamos decirlo, despiadado, que no tenía misericordia de los cristianos, que consintió la muerte de este hombre. Pero luego el Señor en algún momento le salió al encuentro. Y en el libro de los Hechos lo relata muy bien. Cuando él iba camino de Damasco a Damasco, por ahí estaba él caminando. Y dice que él sintió, ¿cierto?, alguien que le habló. Dice la palabra que él fue algo sobrenatural que pasó ahí. Y dice que él cayó y en un momento, ¿cierto?, sintió una voz. En ese lugar dice que era un lugar donde resplandeció, fue un resplandor. Y siente la voz que le dice acá, ¿por qué me persigues? Entonces,
Saulo de Tarso tuvo un encuentro maravilloso, sobrenatural en su vida, y dice la palabra que él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y se convirtió, ¿cierto? Pero muchos no le creían. Difícil poder creer con ese currículum tan terrible, creerle, ¿cierto? Y de hecho la Biblia decía que muchos de los discípulos le tenían miedo y no le creían. Se arrancaban y decían, pero ¿cómo si este es el que mataba? El que entregaba a los cristianos. Pero dice la palabra del Señor que su cambio, el de Pablo, hubo una nueva creación en su pensamiento, amado. Dios le salió al encuentro para reflexionar lo que él tuvo su nuevo nacimiento. La palabra significa nuevo nacimiento en los que son nacidos de arriba. Ese es el significado. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mire lo que Pablo decía, lo creía completamente. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas, pasaron, decía Pablo. Entonces él creía que las cosas viejas que él había hecho, ¿cierto?, fueron nuevas, tuvo un nuevo nacimiento. El cambio transformador del nuevo nacimiento. ¿Quién se lo había revelado? El Espíritu Santo le había revelado algo en su interior del nuevo nacimiento. Pablo cambió su manera de pensar, cambió su manera de vivir, su manera de sentir. Imagínense, quizás cuántas veces pudo a lo mejor haber tenido culpabilidad, no lo sé. O a lo mejor de todo lo que él había hecho, y a lo mejor también el enemigo venía a perturbar con pensamientos. ¿Cuántos muertos, cierto, él había concedido? ¿Cuánto venía y quería matar a los cristianos y meternos a la cárcel? Quizá en algún momento sintió en su corazón eso. Pero el Espíritu Santo, el Consolador, había abogado por él como intercesor. Lo sacó de ese estado, ¿cierto? Y él llama la atención esto de él, pero tenía la fuerte convicción de la regeneración a través del Espíritu Santo. Pablo decía en un momento, me llamaba la atención en relación a eso, porque muchas veces nuestras mentes, nuestras conciencias nos acusan en la vida. Pero mire, con todo lo que él había hecho, hay algo que quedó registrado ahí que yo lo taché también. Alguna relación, cierto, que había pasado acá, pero decía en 2 Timoteo 1:3, decía, doy gracias al Dios a quien sirvo, desde mis mayores, con limpia conciencia. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decirlo? Alguien que tiene una conciencia moral, intachable, después de haber pasado tantas cosas, de haber matado, cierto, de haber quizás hecho todo lo que sabemos, todo lo que leemos de él, pero dice que tiene una limpia conciencia. Esa convicción en su corazón se la dio el Espíritu Santo. Se la dio, cierto, esa convicción de saber que soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que hay nuevas oportunidades, que viene el Consolador, pero también viene como abogado. Él ganó esto en el tribunal, ¿cierto? Como en un tribunal. Por eso dice, él abogó por Pablo y él lo sintió en su corazón, que fue libre. Por eso él decía, estoy con una limpia conciencia, maravilloso. El Espíritu Santo puede hacer eso en nosotros. El Espíritu Santo lo puede hacer. Cuando se experimenta el amor de Dios, mire qué hermoso. Y lo decía Pablo, experimentamos su perdón, amado. Pablo dice en Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué lindo es esto. Cómo quedó registrado esta palabra bendita. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado, dice, en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, amado, en el amor somos más que vencedores, de acuerdo a Romanos 8:28. Pablo
pasó todo tipo de aflicción. Por eso este día el Espíritu Santo, Él sana todas nuestras áreas dañadas. Él sana todas nuestras aflicciones. Él viene a sanar, a consolar todo. Pablo pasó por muchas dificultades, pero las fue pasando. Las fue pasando. Él decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez o peligro de espada. Antes, dice, de todas estas cosas, somos más que vencedores. Venció esas etapas por medio de quien nos amó, porque podemos vencerla cada día. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, mire, ni la vida, y empieza a hablar ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira qué hermoso. Entonces aquí, por eso Él decía, el Dios de toda consolación. El Espíritu Santo que había consolado completamente todo, hermano, toda su vida. Todo lo que le había pasado. Había sufrido tribulaciones, angustia, persecuciones, hambre, desnudez. Había pasado muchas circunstancias a Él, pero de todas ellas la había librado el Señor. De todas ellas tenía el consuelo del Espíritu Santo, obrando en su corazón, ¿cierto? El Espíritu Santo obrando en el corazón su amor, revelando, ¿cierto? Y dando su consuelo y dando su fortaleza. En cada momento Dios estaba a través de su Espíritu Santo consolando a este hombre. 2 Corintios 7, 5, 7 dice, y hablaba acá, y cuando llegamos, dice, a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro, pero Dios que consuela a los abatidos. Nos consoló, dice acá, con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino que también con el consuelo que habían recibido, dice, de ustedes. La consolación, amado, es parte de la misión de nuestro Dios, por decirlo. Isaías, el libro de Isaías 61:3, mire lo que declara. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué? Me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos. Vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar, bendito sea el Señor, a todos los enlutados. Mire, a todos los enlutados. Cuando nosotros leemos acá enlutado, nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Alguien que a alguien le murió a alguien, que pasó por una dificultad, que está enlutado. Pero dice a ordenar que los afligidos, mire los términos que él habla, a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo, el lugar, lo cambia, el lugar de luto. Manto de alegría, el lugar de espíritu angustiado. Mire, el Señor viene a través de su Espíritu Santo a ayudarnos, a consolarnos, a fortalecernos. Y se repite nuevamente, ¿cierto? Esta misma palabra en Lucas por el Señor cuando entra a ese lugar y lo habla Jesús. Y dice exactamente lo mismo, ¿cierto? Jesús dice en el libro de Juan como le decía, pero yo os digo la verdad, me conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuese, así dice, os los voy a enviar. Entonces, qué hermosa esta palabra. El Dios de toda consolación. Y yo realmente le daba gracias al Señor amado, porque de repente en la vida tenemos situaciones difíciles.
que decimos, ¿quién podrá ayudarnos en esto? ¿Quién podrá consolarlo? ¿Quién podrá sacarnos de este estado? Pero dice el Señor a través del apóstol Pablo, dice, yo soy el Dios de toda consolación. Yo a ustedes les he enviado al Espíritu Santo como consolador, este Paracleto que estará con nosotros todos los días. Bendito sea el Señor, que hemos sido consolados, que hemos sido fortalecidos, que hemos sido restaurados, que en momentos de dificultad ahí ha venido el Espíritu Santo a decir, yo estoy contigo, yo te doy fortaleza, yo estoy contigo, yo te consuelo. Mire, me recuerdo una oportunidad que una de las cosas más difíciles, y lo dicen los médicos, psicólogos, psiquiatras, que lo más difícil para un ser humano es cuando hay una pérdida de un hijo. Debe ser tremenda, debe ser muy difícil. Y de hecho este tiempo ha sido así con algunas madres que han perdido sus hijos hace poco tiempo. Pensaba en un momento en la dificultad terrible de poder perder a un hijo, pero dicen que es casi irreparable, que ese dolor siempre se va a tener. Pero en una oportunidad hace muchos años atrás, yo conocí a una mujer que su hijo estaba enfermo de cáncer. Y con su esposo estaban viviendo momentos muy difíciles de abatimiento y de desconsuelo por esta situación que había vivido y que estaba viviendo con su hijo. Pero en algún momento Dios vino a traer una palabra en su corazón. Y yo me recuerdo que en esa oportunidad su hijo le dijo a ella, mamá, le dice, no tengas tanta pena, no lloren tanto. Dios, si Él quiere me va a llevar, pero no tengas temor porque este ha sido mi tiempo. Y yo me recuerdo que ella en ese momento entendió algo muy fuerte de parte del Señor y sintió un consuelo y una fortaleza en su vida. El niño se fue con el Señor, pero a ella le vino el consuelo y me la decía. Entonces yo puedo hablar, ¿cierto?, de esta experiencia de esta mujer que se fue consolada por nuestro Dios en esa pérdida tan tremenda con su hijo y sabía que su hijo estaba en un lugar hermoso y que Dios le había placido llevarlo en ese tiempo. Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el Señor. Y en este día lo que el Espíritu Santo quiso enseñarnos es decirnos a nosotros, yo soy tu consolador. No te sientas huérfano, no te sientas abandonado, también me lo dice a mí. Y cuando en algún momento tenemos problemas, dificultades, dice yo soy tu consuelo, yo soy el que te fortalezco, yo soy el que estoy ahí en todo momento fortaleciéndote, consolando. Y la gráfica es, claro, cuando los niños, los pequeños niños están en algún momento con mucho llanto, ¿cierto? Uno que fue mamá, que ha sido mamá, me refiero cuando eran pequeños mis hijos. Uno los tomaba en brazos siempre, lo llevaba a su pecho y ellos se sentían tranquilos y dejaban de llorar y de tener temor. Yo creo que el Señor tiene esa facultad de consolarnos de esa forma. Me gustaría que pudiésemos orar en relación a esa palabra y darle gracias al Señor, porque ese es un tiempo donde Dios está haciendo grandes, maravillosas cosas, y ese es un tiempo del Espíritu Santo, la era del Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo en todas las cosas, sobre todo en este tiempo. Le invito a orar. Padre Santo, en esta hora te doy gracias por esa palabra que tú has colocado en mi corazón. Señor, el consuelo, el Paracleto, el Espíritu Santo que trae consuelo, dice que intercede por nosotros, dice que Él es también un abogado que está ahí para ayudarnos, para defendernos. Ahí está el Consolador, bendito Consolador. Gracias, Señor, y en esta hora te pido, Espíritu Santo,
Que el que pueda estar escuchando en esta palabra sea consolado, sea fortalecido por ti, Señor, que esta palabra pueda venir a su corazón trayendo la revelación, que esa palabra, Señor, se haga vida en cada uno de los que ha escuchado esta palabra. Pero en este día el Espíritu Santo te dice y nos dice: yo soy tu consolador y estoy contigo todos los días. Esa es la palabra que este día el Señor ha dado. Que el Señor te bendiga, amado. Señor te bendiga. Sé que va a ser un tiempo especial, hermoso, donde Dios, cierto, a través de muchos ministros de Dios, a través de nuestro pastor, de nuestra pastora, de muchos siervos del Señor que van a compartir, también nos van a hablar de otra área del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que el Señor le ha dado a cada uno de ellos. Pero en este día, cierto, el Señor habla, el Espíritu Santo como consolador. Que Dios te bendiga.